Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Una vez más acá en Reflexiones Culturales, Sandro Álvarez soy y te vengo a ofrecer una vez más a otro escritor, un escritor que ha dejado un poco una leyenda en lo que es la historia de la literatura. Me estoy refiriendo a Julio Cortázar. Julio Cortázar nace en 1914, nace en Europa y ahí Bruselas nace, ¿no es cierto? Ahí empieza un poco a decir un poco más adelante el mensaje que quiere llevar. Nace en Bruselas, en Bélgica, en un momento muy bélico en Europa y en el mundo. Las invasiones de la Primera Guerra Mundial empiezan a invadir y él dice que él nace en ese lugar y en esa fecha para ser el más grande y el más estereotipado mensajero de la paz en el mundo. Julio Cortázar. En 1920 aproximadamente viene con su familia, se instala en Banfield. Él ahí con sus 6 años está con su madre, con su tía, con su hermana y el padre hace un abandono de hogar y nunca más volverá a su casa, ¿no es cierto? El padre era un diplomático de aquella época, pero bueno, él se va definitivamente del hogar. Y ahí empieza a criarse Julio Cortázar en un mundo puramente femenino, la hermana, la tía, la abuela, la madre. Y es ahí en donde más adelante, ya con 13 años, ingresa al Colegio Normal Mariano Acosta. Ahí se recibe de maestro normal y comienza un poco dicho por un amigo del escritor, con las adormiladas ciudades de Chivilcoy y otras localidades más a ejercer la docencia. Y ahí, como no había otra subsistencia espiritual, otra subsistencia psicológica, lo único que podía hacer Cortázar era leer, leer y leer. Y fue muy cierto el tema. Lo cierto es que también él empieza esos 7 años que estuvo dando clases, después viene el advenimiento del peronismo en 1945 y en 1951 obtiene una beca para ir a Europa. Ahí él, con la beca que puede conseguir en ese gobierno peronista, se va y se instala. Y es ahí en donde pasa prácticamente toda su vida, más de 32 años en Francia, más de 32 años en París. Y es ahí en donde se empieza a enriquecer en el teatro, en las exposiciones pictóricas, en las distintas, manifestaciones culturales y artísticas que hay en París. Él un poco se va formando en París, va haciendo un poco más internacional su proyección, va siendo más cosmopolita su posición, pero nunca se olvida de Argentina. Y es en donde el país Argentina es en donde siempre estuvo buscando una relación, una ligazón para seguir estando en contacto con nuestro país. Nunca aguanté los horarios. Siempre me busqué un tipo de empleos que supusieran 2 o 3 horas de trabajo a lo sumo, aunque te pagaran muy poco, porque luego después salías a la calle y eras tú, ¿no? Entonces, en el trabajo literario es lo mismo. Yo no soy absolutamente nada disciplinado. Cuando estoy atrapado por un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento hay un cuento que camina por algún lado, que empecé a sentir en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va saliendo así, ¿sabes?, por momentos.
Mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Es hermoso volver después de 10 años de no haber podido volver y caminar de nuevo por las viejas calles de Buenos Aires que tanto significan para un porteño como yo, y volver a sentir los olores y descubrir que las veredas están estropeadas como siempre, que no han cambiado, pero que tampoco han cambiado las cosas que me gustan. Es curioso como uno está unido digamos, al aspecto sensual de una ciudad. Yo llevo a Buenos Aires puesto como otros llevan los zapatos y lo paseo conmigo en cualquier lugar, como emigrado, como exilado, como turista, da lo mismo. Yo no cambio en ese sentido. La mejor prueba es que he vivido en Francia ya 32 años. 32 años bastan para que el 90% de la gente cambie de idioma, incluso los escritores, que empiecen a escribir en el idioma de su nuevo país. Yo sigo escribiendo en español, y un español muy argentino además. Sigo escribiendo en él y escribiré en español hasta que me muera. Y ahí en 1950 y pico aproximadamente forma parte de, o mejor dicho lo nombran traductor en la UNESCO de francés y de inglés de innumerables obras, y también en la Universidad de Costa Rica es nombrado traductor de todas las obras de Edgar Allan Poe. Ahí él tiempo después se compra un departamento en París, y ese departamento está ubicado justo en los pasajes, en las galerías y en los distintos paseos de ese París, ¿no es cierto? El sector de los pasajes que se le dice, y es ahí en donde él va permanentemente. Hay muchos libros viejos, hay muchos cuadros, hay un sinnúmero de elementos que a él lo hacen disparar distintas historias fantásticas. No olvidemos que lo de Julio Cortázar, lo fantástico y lo real, la vida real y la vida fantástica, siempre estuvo entrelazada, siempre estuvo en comunión, porque su vida real fue también un poco su vida fantástica. Y en 1963 sale a la luz Rayuela. Rayuela es un poco la antinovela, dicho por algunos críticos, y a él no le gustaba ese término, pero es una novela revolucionaria. Quería cambiar un poco la vida del lector, quería cambiar la vida de la literatura, y es ahí en donde uno en Rayuela puede leer del capítulo 1 al capítulo 10, del capítulo 5 al 15, leer el capítulo 35, el 40 y el 22, y siempre nos vamos a encontrar con una ficción que nos habla, que nos dice, que nos comunica todo el enriquecimiento, ¿no? La principal protagonista de esta historia, la maga, ¿no es cierto? Es una historia digna de ser leída, es una novela atípica, no es una novela para leer linealmente, sino que es una novela para leerla de forma escalonada, desescalonada, de forma por partes, y ahí nos va hablando, nos va comunicando la ficción de Rayuela. Después, Julio Cortázar tiene participaciones, bueno, ya un tiempo después empieza a colaborar con organismos de derechos humanos, va a la presidencia de Allende en Chile, tiene un poco esa gestación que se va efectuando en Latinoamérica de izquierda. Él lo va arrollando y se va arrastrando a ese movimiento, y un poco también fue partícipe del Mayo francés en 1968, y un poco empezaron algunas críticas diciendo que él, volcándose al terreno político, perdía un poco la sustancia de la creatividad de su obra.
Y hubo una mujer, hubo varias mujeres en la vida de Julio Cortázar, pero hubo una mujer como Carol Dunlop, que una mujer muy interesante de 31 años, él tenía ya 65 años y se enamoran. Yo creo que fue el amor más puro y más significativo para Julio Cortázar, Carol Dunlop. Y en aquella oportunidad hay cartas en donde ellos están en Nicaragua con el sandinismo. Bueno, lo más importante de esto es rescatar que más allá de su comprometedor movimiento con la causa de los derechos humanos, también tuvo invenciones literarias descomunales. Es digno de destacar, es digno de llevar adelante y de mostrar el humanismo y también la manifestación de la paz de Julio Cortázar. Bueno, y ahora como sugerencias literarias, te voy un poco a sugerir esta perla de la literatura, El corazón de las tinieblas, nada menos de Joseph Conrad. El corazón de las tinieblas, aquella navegación por el río Congo en donde empieza el imperio inglés a explotar el marfil y hay una especie de vicisitudes que surgen en el corazón de las tinieblas, digno de ser leído. Y después tenemos una literatura japonesa de Yasunari Kawabata, Kioto, la antigua capital de Japón, Kioto. Acá hay una historia muy especial y muy a la manera de Japón, ¿no es cierto? La historia de una geisha y la historia también del pueblo japonés. Y por último tenemos acá a Rodolfo Rabanal, La vida escrita. Es un testimonio de toda su carrera como escritor. Rodolfo Rabanal fue un escritor de mucho renombre, acá lo tenemos, y argentino también, estuvo radicado en Estados Unidos y hace un poco comentarios, tics de distintas experiencias en la lectura y también en la escritura que le tocó y mucho. Bueno, querido amigo, amigos, una vez más nos estamos encontrando en Reflexiones Culturales. Una vez más yo te ofrezco un momento de deleite, un momento para compartir los distintos referentes de la literatura, la parte artística, cultural, de todo lo que podamos disfrutar aquí juntos. Soy Sandro Álvarez y te digo una vez más, hasta la semana que viene.